lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, amén. Y en ese momento, automáticamente, por el Espíritu Santo, es una obra del Espíritu, nuestro espíritu es regenerado y comienza a tener vida espiritual. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, nosotros estamos muertos espiritualmente. Pero cuando recibimos a Jesús a través de la confesión de fe, nosotros tenemos automáticamente una naturaleza divina, que es la naturaleza de Cristo en nosotros. Entonces, automáticamente el ser humano, el individuo, tiene dos naturalezas. La naturaleza vieja o pecaminosa, que dice la Biblia, y la naturaleza nueva o la naturaleza divina, el nuevo ropaje, también dice el libro de Colosenses. Es decir, y dentro del ser humano ahora hay ¿cuántas naturalezas? Dos. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Usted recuerda el momento en que recibió a Cristo como su Señor y su Salvador? Es un momento único. Yo creo que no nos podemos olvidar de ese momento. Y si usted no tiene memoria de ese momento es porque quizás nunca en su vida usted haya recibido a Cristo como su Señor y su Salvador y usted no puede experimentar esa naturaleza nueva. Pero en esta noche mi anhelo y el anhelo del Señor es que usted salga de este lugar con la naturaleza divina, la que te empodera, la que te da fuerza, la que te da victoria en todas las circunstancias de tu vida. ¿Tiene Colosenses 3:5? Y si no, lo tiene en la pantalla. Dice así: por tanto, dice la Biblia, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y ahí da una serie de cosas. Y dice inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Pero sigue. Ahora vamos a ir al verso 8 al 10. Dice ahí, el mismo capítulo 3, verso 8 al 10. Dice, pero ahora, sigue diciendo el apóstol, abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. ¿Sabe cuál es el lenguaje obsceno? Las malas palabras que salen, que brotan. Y esto dice que debemos abandonar. Después el verso 8 dice, dejen ahora. Fíjense que son todas acciones concretas de acuerdo a nuestra voluntad que tenemos que ejercer. Dice, dejen de mentirse unos a otros. La mentira es propia de la naturaleza terrenal, de la naturaleza pecaminosa, de esa vieja naturaleza que no es de Cristo. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. La naturaleza nueva necesita renovación, necesita renovarse. ¿Cuándo, pastora? Todos los días. Todos los días yo tengo que prestar atención al renuevo de esa naturaleza nueva. Y es interesante, como le decía, ver cómo el apóstol Pablo da este consejo a los creyentes y nos insta a nosotros también a ejercer voluntad absoluta para vivir una vida según Cristo, según la imagen de Cristo. Si hay alguien a quien usted tiene que imitar y yo debo imitar, es a Cristo. Todas las actitudes de Cristo son saludables. Toda la vida de Cristo es saludable. Por eso, deje de mirar al hombre y comience a mirar a Cristo para que su ser interior comience a renovarse. Todas las expresiones que nosotros hemos leído en cuanto a la voluntad absoluta que debemos rendir es: hagan morir, abandonen,
dejen, son todos actos de nuestra voluntad. No es que el Señor lo va a hacer todo. Hay cosas, querido hermano, que nosotros tenemos que disponer nuestra voluntad conscientemente de que tenemos que dejar ciertos hábitos que traemos como ese ropaje viejo. ¿Cómo está su ropaje viejo? ¿Cómo está su ropaje nuevo? ¿A quién le está dando más atención en este tiempo? ¿Está cuidando la ropa del Espíritu, la ropa nueva que el Señor le ha dado? ¿O sigue atendiendo el ropaje viejo que está tan viciado y no te permite ser feliz, no te permite vivir en victoria? Depende del ropaje que estés atendiendo, es la vida que vas a llevar. Pero aquí vemos con claridad ambas naturalezas, una terrenal y una según Cristo. ¿Cuántas naturalezas? 2. Una vieja y una nueva. Ambas hay que prestarle atención. A ambas hay que dedicarle tiempo. A una para que comience a crecer y se haga fuerte, y a otra para debilitarla completamente, que es la vieja. Porque esa vieja naturaleza si no tiene la tendencia a arruinarnos por completo y a impedir que lleguemos al propósito eterno. Pero permítame en esta tarde, de manera sencilla, práctica, diría yo, y hasta elemental, diría yo. Como decía el apóstol Pablo, yo quisiera venir a ustedes con un alimento un poco más sólido, pero tengo que venir todavía con leche espiritual, porque aún son niños. Aún hay cosas elementales que no llegamos a entender de los misterios del reino de Dios, que tenemos que ir a lo básico, como esto que yo le voy a mencionar ahora. Y usted lo va a leer en pantalla. Lo primero es eso, la vida divina que nos ha sido dada de regalo. Es por pura gracia, nadie se merece acá la vida de Cristo en nosotros. No, es pura gracia. La vida divina que nos ha sido dada, para ser sostenida, necesita ser alimentada. ¿Alimentada de quién? De Cristo. De lo contrario, se va a debilitar. Esa vida nueva que está en usted, desde el momento en que recibió a Cristo, usted le tiene que alimentar. Por eso es que a veces no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la Biblia. Estamos débiles espiritualmente, débiles en la fe. Llena nuestra cabeza de dudas, de incertidumbre. ¿Qué va a ser el mañana? ¿Voy a tener para comer? Cuando la Biblia es una fuente tan rica de provisión. En fe. Pero no nos alimentamos de Cristo. No nos nutrimos de Cristo. Nos nutrimos de todo lo elemental, de todo lo superficial. Y nos olvidamos de alimentar a la nueva naturaleza. Lo otro elemental es esto. Tenemos que considerar a la vieja naturaleza, la carne, como muerta. Considérala así, pero sepa también que ella está ahí, que está en usted, que está en mí. ¿Y sabe qué quiere? Quiere vivir. La vieja naturaleza que está dentro nuestro quiere tener vida. ¿Y cuándo tiene vida? Cuando usted le alimenta. ¿Y cómo le alimento? Ahora ya va a ver. Cómo a veces no nos damos cuenta y le alimentamos, la fortalecemos. Y esa debilita a la nueva naturaleza. Lo otro elemental es esto. Y usted lo sabe. Cualquier organismo vivo muere si no es alimentado. Este concepto es válido para ambas naturalezas. Deje de alimentar una y se va a morir. ¿Cuál es la que no tenemos que alimentar? La vieja. Pero sí estamos obligados a alimentar la nueva naturaleza, la que es de Cristo. Esa le tenemos que dar de comer todos los días. Por eso el Señor, en la oración del Padre Nuestro, en una parte dice, danos hoy el pan nuestro de cada día.
¿Y de qué pan está hablando? ¿Del pan sólido? No. Está hablando del pan espiritual, del alimento espiritual que usted y yo cada día necesitamos recibir según Cristo. Necesitamos tomar conciencia de esto. Por eso es que terminamos fin de año o mitad de año y nosotros nos encontramos con hermanos débiles en la fe, que no saben hacer frente a sus luchas espirituales, que no saben ayunar, no saben orar, no saben cómo batallar. ¿Por qué? Porque no han considerado esta parte tan importante como parte de su vida. Hacen agenda y planifican para todo, menos para Dios. Menos para Dios. En el último lugar, ¿quién está? Dios. Y si me queda tiempo, me congrego. Y si puedo, nos dicen algunos. Y voy a ver, pastor, pastora, voy a intentar, voy a hacer todo el esfuerzo. No, ponga primero a Dios y Dios va a añadir todo lo que usted necesita. Así funciona. Y cuando digo todo es todo. En todos los ámbitos, Dios suple. Lo otro elemental es esto. Tratar de hacer morir la vieja naturaleza. Si no alimentamos a la nueva naturaleza, conducirá al fracaso tarde o temprano. Es decir, tratamos de hacer todo según nuestra fuerza. Y no funciona así. Ejerza su voluntad, está perfecto. Pero recuerde que Dios ya ha provisto una fuerza en usted que se llama, y es una persona que actúa a su favor y a mi favor, que es el Espíritu Santo. Gálatas 5, 16, 17 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Fíjese, ahí vemos bien la lucha que se ejerce entre una naturaleza y la otra. Hay una lucha tremenda. Se oponen entre sí, dice. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. La pregunta a la que tenemos que responder todos es, ¿cuál es el alimento de cada naturaleza? ¿De qué se alimenta? Y bueno, la vieja naturaleza, esa se alimenta de las cosas de la carne, dice la Escritura. Para mortificarla debemos simplemente privarle de lo que se alimenta. Por eso dice la Escritura, no proveáis para los deseos de la carne. No le des de comer, en una traducción actual. No le des la comida que ella quiere. Y los deseos de la carne es todo aquello que apela a lo físico, al apetito carnal. Y acá voy a abrir un paréntesis y voy a hacer una salvedad. Aunque los deseos naturales, por ejemplo, del cuerpo, no son malos. Hay deseos que tenemos de comer, de beber, los deseos sexuales inherentes al cuerpo, pero todo en su justo lugar es correcto delante de Dios. Es decir, podemos usar estas cosas que son lícitas, como es la comida, que es una necesidad en usted y en mí, las podemos usar de manera ilícita, como pastora, con la glotonería. Cuando hay exceso de algo necesario, excede los límites, eso es un pecado. Ahí estamos alimentando a un deseo desordenado de nuestra carne. Eso es lo que la Biblia llama concupiscencia, que es un deseo desordenado en la carne. Por ejemplo, en el área sexual, Dios ha provisto el sexo como un regalo. ¿Cuándo? ¿Y dónde? Dentro del matrimonio. Cuando eso se ejerce de manera ilícita fuera del matrimonio, se constituye un deseo de la carne, es un pecado. En las relaciones de pareja que no están casadas,
se llama la Biblia como fornicación. Y en las parejas que están casadas y interviene un tercero, es adulterio. Fíjese cómo algo que es lícito y que Dios lo instituyó, puede ser usada de manera ilícita y acarrearnos graves problemas. ¿Se entiende? ¿Es claro el Señor? La naturaleza nueva se alimenta de Cristo, del Espíritu Santo. ¿Cómo? Al orar, al leer la Biblia y meditar, al ayunar, a hacer vigilia por nuestra vida, a velar por nuestra vida. Hay tantas formas de alimentar la naturaleza nueva. Y es lo que nosotros en este tiempo y siempre como hijos de Dios tenemos que poner en práctica. No puede decirse usted creyente si no lee la Biblia, si no ora, si no ayuna al menos una vez en la semana, una vez al mes y ordena su vida de esa manera. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos recibiendo la palabra? Vio que a veces la palabra parece incomodarnos. Y una vez decía un predicador, cuando la palabra te incomoda es porque hay algo que el Señor está produciendo y que quiere obrar a tu favor y en tu vida. Así que si en esta tarde la palabra te molesta, te incomoda, te hace un ruido, algo ahí adentro, es porque hay un ajuste también que el Espíritu Santo quiere hacer a tu favor. Estas son disciplinas espirituales: orar, leer la Biblia, ayunar, hacer vigilia, disciplinas espirituales que hacen crecer a esa nueva naturaleza y la pone fuerte. Entonces cuando se enfrenta en el ring, ahí adentro con la vieja está débil, la vieja naturaleza, me mira, la vieja naturaleza está débil y la nueva naturaleza está fuerte. Entonces hay una lucha interna ahí. ¿Y quién va a ganar? Dígame usted. Va a ganar la nueva, va a ganar la fuerte. La que está fuerte va a ganar. Si usted fue precavido y fue diligente en alimentar a la nueva naturaleza, va a ganar la nueva. Pero si usted no fue diligente, si usted deja de orar, no se congrega, no lee la Biblia, no hace nada de esas rutinas espirituales, disciplinas espirituales para su crecimiento, déjeme decirle que la nueva naturaleza va a ser vencida por la vieja. Qué triste. Qué triste es que teniendo todas las herramientas espirituales en Cristo para ser victoriosos, nos hallemos vencidos. Qué triste. Así que la idea en esta tarde es salir de este lugar y comenzar a ejercitar esa vida espiritual que es en Cristo. Y la vida espiritual requiere de ese cuidado y requiere de que nos organicemos como organizamos todas las cosas. Cómo organizamos la comida, la casa, cómo organizamos la agenda en la semana. La vida espiritual también requiere de esa organización. Pero la buena noticia que le tengo es esta. No estamos solos. Usted no está solo. No estoy sola yo. No estamos solos. Yo doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, que Dios mismo nos ha provisto. El poder para mantener a esa vieja naturaleza en la muerte se encuentra justamente en el poder que radica en el Espíritu de Dios. Y Él mora en nosotros y nos dará fuerza y te va a dar la fuerza para vencer. Fíjese lo que dice Efesios 3:16. Le pido, esa era la oración del apóstol. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Esta es mi oración también en esta tarde para su vida. Yo deseo que el Espíritu Santo te fortalezca bajo esas gloriosas riquezas que hay en Él
y te fortalezca en ese ser interior, te fortalezca de adentro, porque nosotros somos por fuera lo que somos por dentro. Así que yo deseo esto en esta tarde. El Espíritu Santo en el creyente es ciertamente como un hombre fuerte que vive en una casa, en esta casa, donde ya hay un mal inquilino, en esta casa y en esa casa hay un mal inquilino. ¿Cuál es? La vieja naturaleza. Y esa busca tomar el control, y donde el hombre fuerte ayuda al dueño a mantener inactivo a ese mal inquilino, que es la vieja naturaleza. Si estamos ocupados con el Señor y las cosas de arriba y centrando nuestra atención en Él, tenga por seguro que usted no será vencido por esa vieja naturaleza que te dice, dame, dame, dame de comer, dame, dame, dame de comer. No. Vas a comenzar a alimentar al nuevo hombre, al nuevo ser que está en vos según Cristo. Pero recuerde esto, por favor. El pensamiento precede a la acción. Y es el origen donde vamos a tener que actuar, en nuestra mente. Antes de que usted actúe, antes de que usted y yo accionemos en algo, hemos pensado eso. No hay acciones fallidas como nos han enseñado. No, se me escapó. No. Lo pensaste en algún momento y luego lo accionaste. Por eso debemos juzgar en nosotros cada mal pensamiento. Porque si un mal pensamiento que proviene en nuestra mente no es juzgado, inevitablemente va a conducir a una acción de la carne. Si hay pensamientos de lujuria, de lascivia, pensamientos de odio, de engaño, ese pensamiento, si no es rendido a Cristo, dará fruto en una acción que no corresponde y que no te hace bien. Todo lo contrario, te hace daño. La única manera de recuperar el gozo de nuestro vínculo con el Señor es juzgarnos a nosotros mismos ante Él y confesarle nuestras faltas. Recuerde lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prosperará. Mas el que los confiesa, primero es la confesión, y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia de Dios. Por eso, ¿de qué nos sirve encubrir nuestro pecado y nuestra falla si Dios lo ha visto todo? Si Dios ve todo lo que nadie ve, Dios sí lo ve. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es ir y confesar, primeramente. Y en segundo lugar, apartarnos de ese mal. Y allí vamos a alcanzar misericordia de parte del Señor. Pero quiero concluir en esta tarde con la expresión de un hombre sinceramente rendido al señorío de Cristo, reconociendo cuán gran dolor le causaba esa vieja naturaleza. Y cuando nosotros leemos de este hombre en las Escrituras, nos asombramos de cuántos dones tenía, de cómo Dios lo usaba, de cuántas maravillas y señales Dios operaba a través de su vida. Pero también quiero mostrarles cuán rendido era ante Cristo. Y dice Romanos 7:18. Yo sé que en mí, decía el apóstol Pablo, es decir, en mi vieja o en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Fíjense la confesión. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo, decía él. Y sigue, yo le leo más. De hecho, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley de pecado, esta lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Esta declaración del apóstol Pablo quizás sea con la que nosotros nos identificamos, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos dicho el bien que quiero hacer no puedo? Y el mal que sé que no lo tengo que hacer, eso hago.
Nos consideramos en Cristo, hermanos en la fe, pero sin embargo seguimos teniendo esas luchas internas y batallamos con ese mal que está dentro nuestro. Aquello bueno que sabemos y queremos hacer y no somos capaces de hacer. Pero mientras nosotros pongamos nuestra mirada en nuestras capacidades, déjenme decirle que vamos a seguir fallando. ¿Cuándo el apóstol Pablo encuentra victoria? Cuando él se da cuenta que es en Cristo Jesús que está su victoria. Y dice así al final: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y ahí él reconoce: gracias doy por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cada vez que usted se sienta un miserable, alguien que le ha fallado a Dios, que no es capaz de dar con la altura ni el nivel de Dios, recuerde que Dios ya ha provisto salida. ¿En quién? En Jesucristo su Hijo. En Jesús está tu salida y mi salida. Cada vez que nosotros fallamos, tenemos que reconocer que nuestro pecado ya ha sido hecho y tenemos que ir al Señor a reconocer y a confesar y decir: gracias doy, soy un miserable, pero gracias doy por Jesucristo. Él nos ha hecho libre de todo pecado. Y cada vez que usted erra al blanco y peca y siente que le ha fallado a Dios, reconozca como el apóstol Pablo: gracias doy al Señor por Jesucristo.